volvamos al presente porque ya está el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios del día. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, cuando usted lee las memorias del general Eisenhower, Cruzada sobre Europa. cuando él le dicen que él tiene que convencer al general de Gaulle, porque recuerda que de Gaulle era una primadona, era francés, general. Y entonces le dice él a su ayudante, esto es más difícil que la misma invasión. Así es de grande era el ego de todos estos grandes estrategas militares. Bueno, esa guerra que ustedes están viendo, que le cuenta a Fernando, ya esa guerra no la van a ver más. No, ya no. Ahora es una guerra de bombas sin y héroes. De drones, sin héroes. Es una guerra bárbara, más bárbara que lo que ustedes han visto allá. Pero también debemos recordar que hoy es 6 de junio. En el año 1966 hubo una insubordinación en Colón. Cuando... Realmente fue el 4. Sí, pero hubo un proceso. Todo un proceso. Que culminó con el asesinato de este joven colonense Navas Pájaro, que venía de una operación en Rusia y que es asesinado y se consideró una provocación de la Agencia Central de Inteligencia. Y el hermano de él, Luis, pasaría un año preso como secretario general de la Federación de Estudiantes y después cuando todo el golpe se da el golpe, en medio del golpe se da el juicio, en la que... a pesar de todo lo que ocurrió, se hizo lo que no pasó. Lo que pasó realmente todo el mundo lo sabía, pero no estaba en el juicio. ¿Usted sabe quién era el comandante de Colón en esa época? No. Omar Torrijos. Omar Torrijos. Bueno, así es la historia. Pero volvemos un poco acá a la vida nuestra. Primero en lo que pasa en el globo terráqueo y después lo que pasa aquí en nuestra pequeña aldea, aparte de ese globo terráqueo. Usted sabe que me está llamando la atención, Fernando, el nivel de broma que se está gastando en el mundo. Hombre, es que mejor reír para no llorar. Sí, sí. Entonces ayer le hacen una entrevista a Vladimir Putin, la periodista Kelly de la NBC, una larga entrevista. Ella se pasó todo el día con él antes de la entrevista. Entonces un Putin que se está riendo de todo el mundo, que le dice a la gente, be happy, don't worry, en inglés. Y ya la gente se burla, hasta el presidente ruso habla en inglés. El presidente francés, desde el Palacio del Liceo, se dirige a Donald Trump en inglés. El primer presidente de Francia que desde el Palacio del Liceo habla en inglés, porque los franceses prefieren hablar cualquier idioma menos inglés. Yo no sé, es como que le tienen... Bueno, incluso él puso un mensaje en su cuenta de Twitter que decía, Sing the Earth First, haciéndolo una parodia de la America First. Sí. Pues, pongamos el planeta primero. Bueno, el señor Putin, después que le dice a ella, mire, esto del general Flynn, que fue el secretario de Seguridad que despidieron por los contactos con Rusia, dice, mire, yo conocí al señor Flynn sentado allí, lo saludé, ni he hablado con él, me despedí de él, no he conversado de nada con él. Yo he pasado más tiempo con usted, dice la periodista, todo el día con usted, y yo me imagino que cuando usted llega a los Estados Unidos, la deberían poner presa. Todo es broma, pero la broma más grande pasó en la tarde, cuando los voceros del presidente Trump seguían defendiendo que la palabra ban, que significa prohibición de viaje, en la solicitud del presidente para que se prohíba la entrada a los Estados Unidos de 6 países de origen musulmán, decían que eso no era importante. Y después Trump escribe él mismo, desautorizando a sus voceros, no, lo importante es que ahí debe decir prohibición de entrada. Opa. Entonces que el mismo presidente lo desmiente. Y lo traigo al plano local. Ayer vi al jefe, el jefe todavía, ¿no? El jefe de comunicaciones del gobierno. Secretario. El secretario de comunicaciones del gobierno. Defender el viaje del presidente y decir que lo invitaron a una empresa licorera. Yo no sé si lo que dijo él fue peor que lo que realmente pasó. Pues. Entonces, hay veces que... Entonces se ponen bravos porque los periodistas son los responsables de todos los lamentos y errores que cometen los demás. Pero bueno, yo creo que en la gente debe aprender que la comunicación tiene forma y contenido. Todas estas bravuras en la televisión, esos gestos de prepotencia, se ven feos. Si usted se equivoca, hombre, acepte la equivocación y murió la noticia. Ya. Pero en los Estados Unidos sigue este problema. Una cosa importante que hizo Trump con bastante inteligencia,
¿Se acuerda que él quería utilizar sus poderes, sus privilegios presidenciales para impedir que el exdirector del FBI fuera este jueves a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos? Bueno, ayer dijo que no va a usar sus poderes presidenciales y que vaya y hable lo que quiera. Así que este jueves estará el señor Comey explicando cuáles fueron las cosas que le dijo al señor. Y así que prepárese, compre popcorn, esto va a ser guerra de Twitter. Porque Trump no se va a aguantar eso, se para la televisión, mira y cuando se pone bravo, hasta le tira el celular a la televisión. Así que vienen los Twitter. Mientras pasa esto, en Inglaterra, este jueves también tendremos elecciones. De manera que el mundo está agitado. Conteniendo la respiración. Y además la contienda está cerrada. Y estos atentados. Y llega el señor Trump y le manda un tuit al alcalde de Londres, que es de origen musulmán y además uno de los hombres más queridos en Londres, atacándolo. Y eso fue un tema de debate que incluso le hace daño a la primera ministra. Y eso es las cosas que se ría Trump. Los Estados Unidos interfieren más en las elecciones de los países del mundo que hago yo. Sí. El Unión de Trabajo le estaba diciendo, yo estoy haciendo mis pininos, ustedes son expertos en intervenir en elecciones. Esto está pasando en el mundo. Y como si fuera poco, las elecciones en México, como siempre, teñidas de corrupción, nadie cree lo que está pasando. El PRI dice que ganó en México, Morena dice que ganó, y eso es un desmadre, que México ha perdido la institucionalidad. Bueno, mientras en el mundo pasa eso, un vistazo a lo que está pasando en Panamá. Bueno, una noticia importante tiene que ver con que el presidente de los Estados Unidos ya le puso una fecha a la reunión con el presidente de Panamá, será el 19 de junio de este año. O sea, este mes. Dentro de 2 martes. Dentro de 2, ¿no? ¿Es el lunes? ¿El lunes? Lunes. Sí, lunes 19. Bueno, no le pongamos muchas expectativas a esa reunión. El señor Trump no es un hombre dado a hacer reuniones largas ni a hacer concesiones de nada. Eso será una conversación, hola, ¿cómo está? Qué sé yo, 2 o 3 cositas. Ahí no va a haber ninguna discusión, ojalá y no sea muy larga. Porque vaya otra nos convence de algunas cosas. Trump no está acostumbrado a negociar. No. Él primero te da un machetazo, te quita lo que te va a decir y después te pregunta cómo quedaste. Así que no le pongamos mucha expectativa a esa reunión. Es importante que la reunión se dé, pero por ahí pasó el presidente de Perú, tiene una cita por 1 hora y salió en 10 minutos. En 10 minutos. Y fue el hazmerreír del mundo. Tuve el presidente de Argentina. Primero de Argentina y después tuve el presidente de Colombia. Muy buena reunión y cuando salió en el presupuesto le habían tumbado todo el presupuesto de ayuda. Así que no esperemos ni ayuda ni que vienen empresas norteamericanas porque Trump no cree nada de eso. Pero es buena la reunión, es buena. Su política va en dirección contraria a lo que nosotros pensamos. Exactamente. De manera que eso, pero es importante, se va a esa reunión. Otra cosa importante, he visto los pronósticos de la economía que han hecho la CEPAL, el Banco Mundial, etcétera. Todos ponen el rango entre 5.2, 5.4, el gobierno la pone en 5.8. La realidad del primer trimestre, como le dedicamos aquí Fernando, es de 6.1. No importa cuál rango tome usted entre 5.2 y 6.1, que es la realidad, el hecho real es que nuestro crecimiento es superiorísimo al de la región. De manera que sea 5.1, sea 5.2, 5.6, 6.1, que es la realidad. Escuché a alguien que decía, bueno, es que el primer trimestre siempre crece más que el último trimestre. Eso no es así. Contrario. Es al revés. Si nosotros estábamos bien el primer trimestre, debemos suponer que al final vamos a estar bien. Quiere decir que estamos más cerca del 5.5 que lejos. El año pasado crecimos 4.9, pero sigue siendo bueno. La inflación está por debajo de 1. ¿Qué más le podemos pedir al mundo en materia de desarrollo económico? Lo que le tenemos que pedir a la economía es mayor equidad. Pero para poder lograr equidad hay que tener una política de lucha real contra la pobreza. Y la lucha real contra la pobreza no se resuelve con subsidios. Yo estoy de acuerdo que puntualmente esto de 120 a los 65 puede ayudar. Pero eso no se puede perpetuar, porque eso es perpetuar la pobreza. El que diga en Panamá que si yo te doy $120 al mes, te saco de la pobreza, se está comiendo un cuento de hadas. Es una estadística. Sí, es estadístico nomás. Pero que yo te saque de la pobreza en Panamá, porque $120 en la ciudad de Panamá se compra más
que con esos $100 usted compra en Bocas del Toro, para darle un ejemplo. Sí. $120 en Panamá equivalen a tener 80, quizás $75 en Bocas del Toro, porque todo está más caro. El aceite, el arroz, la carne, igual que... De manera que por esa vía se ataca puntualmente el hambre, pero no se saca de la pobreza. Vamos a estar claros. Quizás el principal problema que tenemos nosotros son políticas para hacer que la familia panameña, campesina e indígena en particular, y de las áreas urbanas, tengan ingresos familiares, producto de su trabajo o empresarial, que le permitan llegar cerca del promedio de ingresos nacional, no mantenerlos en subsidios. Esa es una cosa que tiene que ver mucho con las políticas. Y donde está la política más afectada en el país es en el sector agropecuario, donde está el 30% de la población de Panamá y el 90% de la población pobre y extremadamente pobre del país. De manera que si el sector no crece, es una evidencia de que la pobreza se está enseñoreando precisamente en el sector campesino e indígena, y ahora toca las puertas de la clase media rural, que con todos los problemas de la caída de los precios de la leche, del tomate, comienza a tener cada vez menos ingresos líquidos. Eso es un problema. Pero que la economía en términos generales está bien, no podemos... no. Además, no es el producto de Varela nada más, es el producto de todo lo que hemos hecho los panameños a lo largo de los últimos quinquenios, y que el gobierno tiene un crédito por las políticas que ha mantenido de las anteriores administraciones. Si es una de las cosas que ha hecho estable al país, ha sido la estabilidad de las políticas macroeconómicas. Donde hemos quedado debilitados es cuando caemos en el populismo de querer creer que con este crecimiento podemos usar el dinero del crecimiento para hacer políticas populistas, es decir, para dar limosnas y no desarrollo. El populismo solo produce pobreza. Entonces, si seguimos así, nos vamos a convertir todos en pobres. Esta gente lo entiende más que limosnas como misericordia. Si sí, entienden eso como el sentido ese es el sentido cristiano ese es el sentido de la burguesía, de querer que con limosnas se resuelven su problema de conciencia de la explotación. Exacto. No. Se resuelve el problema de la pobreza con solidaridad. La solidaridad es una expresión social que implica el compromiso de la nación de hacer esfuerzos reales para incorporar la población indígena, campesina, marginal de las ciudades al desarrollo. ¿A través de qué? Dotarles de salud, educación, trabajo, ingresos familiares vía la innovación tecnológica y la innovación empresarial. Si lo que yo necesito es aumentar el ingreso familiar con el trabajo familiar, no dar subsidios para que la gente no trabaje. Porque eso no funciona en ningún lado del mundo. Bien, yo les hablaba ayer de las reformas electorales. Déjenme decirle, porque vi que se puso de moda ya las reformas electorales, después que nosotros hablamos aquí, pero déjenme decirle algunas cosas de las reformas electorales. ¿Cuál es el calendario electoral que tenemos ahora? Es la primera cosa que ustedes saben. Bueno, las elecciones son en mayo del 2019, creo que es el 5 de mayo. 5 de mayo. El domingo 5 de mayo del 2019 hay elecciones en Panamá. Escasamente dentro de casi 2 años. Menos de 2 años ya. Menos de 2 años ya serán las elecciones. Faltan 2 años y un año y 10 meses. Sí, faltan 2 años. Un año y 10 meses. No, para el gobierno de Varela, pero para las elecciones faltan menos de 2 años. Es el tiempo como corre. Pero el proceso electoral arranca cuando el tribunal emita, el tribunal electoral el 5 de mayo del 2018, que arranca el periodo de primarias. Y todos los partidos tendrán que hacer primarias para presidente. Pueden hacer para los demás si quieren, si los ponen en sus estatutos. A partir del 5 de agosto, del 6 de agosto al 6 de octubre. Es decir, en esos 3 meses se deberán definir los candidatos presidenciales y deberán tenerse la propuesta electoral de los partidos, y los candidatos presidenciales independientes tendrán hasta diciembre del 18 para complementar sus postulaciones independientes. Una vez que termine ese periodo vamos a suponer que Cambio Democrático, el PRD, el panameñismo, Moridena, sea el que sea, pues los partidos establecidos
tienen su candidato y ponga que lo tengan en septiembre del 18, bueno, se acabó, ahí tienen ya su candidato oficializado, pero no pueden hacer propaganda. Que es lo más absurdo. Se quedó ahí, punto. No hay nadie puede hacer propaganda de nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando arranca el periodo electoral, que es el 5 de marzo del 19. Es decir, entre la elección de primarias de los partidos que termina totalmente el 5 de octubre y los independientes que podrían terminar en diciembre, que es cuando tienen el plazo de ellos para conseguir las firmas, todo ese periodo, el que sale electo candidato a presidente por el PRD o por que sea, no podrá decir ni pío, ninguna propaganda. Entonces ahora yo pregunto, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se va? Usted sabe la cantidad de denuncias que van a surgir, porque el candidato Fernando del Partido de la Revolución Panameña, ¿no? Habló y dijo cosas políticas. Entonces el señor Blandón, que es el candidato del MIR, ¿no? Le pone una demanda a él y entonces el tribunal va a pasar tiempo viendo esto. Fíjese lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que yo llamo las lagunas de este proceso. Pero aquí viene otro problemita que yo quiero plantearle. ¿Y qué pasó con las redes sociales? ¿Quién le va a poner el cascabel gas? Nadie. Entonces aquí lo que vamos a tener es una guerra de Twitter o de Facebook. Para que usted sepa, en materia de penetración, Facebook es la red social que más impacto tiene en la juventud. Instagram también, ¿y sabe por qué? Porque ambas son esencialmente imágenes. El Twitter tiene más influencia en la gente que tiene poder. Más de 30 años. Y ¿sabes qué? Porque hay que escribir en 140 caracteres, poner una oración, te tiene que tener una gran capacidad de resumen. Por eso es que mucha gente se mete en problemas, porque tiene los dedos más rápidos que la cabeza. Entonces, escribe con el corazón, escribe mal, porque tiene mala ortografía, mala redacción, pero el daño que hace es grande. Entonces, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, que son canales, y Twitter van a ser elementos importantes de la campaña que no tienen control. Muerto el cuaco ahí. ¿Cómo va a pasar el financiamiento? Y termino con esto para no entrar tanto, no aburrirlos con la campaña. Mire el hueco que se abre. ¿De qué le quiero decir esto? Todo lo que está pasando ahora, todos los candidatos que se lancen ahora, no pueden hablar de elecciones. O sea, esto va a ser un país de mudo políticamente. Todo el mundo. Yo voy a cualquier reunión y todo el mundo me pregunta cuál es el candidato. Sí, esto va a ser como en los tiempos franquistas. Sí, yo no sé cuál. Para violar la censura, pues todo el mundo tenía que andar dando. Entonces, aquí lo que se va a pasar es que se va a traficar en clandestino. Con la. Yo le preguntaba a alguien, bueno, y si yo, por ejemplo, yo, José Blandón, hablo de un candidato y no es el candidato, yo estoy haciendo propaganda. Yo no sé. Aquí se va a crear un debate de esto. Porque además no está claro los mecanismos de sanciones. Todo esto va a ser reglamentado. O sea, que esto es una. Hay cosas importantes y nuevas, sí. Por ejemplo, el financiamiento. Primera vez que se establece topes en Panamá en el financiamiento. Eso es un buen avance. Pero hay dos juegos. Para la presidencial y dentro de la presidencial, para las primarias y las elecciones. Y el resto, que tiene otros topes. Para la presidencial se aprobó que el tope máximo de la presidencial en la campaña será de 10 millones. Y toda la propaganda de los candidatos presidenciales será pagada por subsidios del Estado. Presidenciales. No puede en la campaña presidencial, en las propagandas, haber dinero privado. Pero sí podrá haber para diputados, representantes y alcaldes hasta un 30% del monto privado autorizado. Y los montos son altos, son altos. Pero hay montos, hay topes. Lo que no está claro es cómo se va a controlar el origen de los fondos. Y eso es parte de una regulación. En materia de primarias, el financiamiento privado será de 1/3 del privado aprobado para las generales. Entonces hay avances en topes, hay avances. Y además, las televisoras
harán un descuento general a todo el mundo, creo que es del 20%. Los fondos públicos que se distribuían antes entre todos los partidos en forma igualitaria, ahora se hizo una corrección y se hará el 75% del total de los fondos. Voy a decir cualquier cifra. Suponga que el subsidio electoral sea de 100 millones. El 75%, suponga que sea 100, pues, serían 75 millones, serán distribuidos entre los partidos de la elección que tienen vigencia, y los nuevos partidos solo recibirán el 25%. Y la razón es muy simple. Anteriormente se distribuía equitativamente a cada partido, chiquitito o grande, se le daba exactamente lo mismo. Pero el resultado ha sido de que, a pesar de ese gran subsidio que reciben los partidos nuevos, ninguno subsiste. Ninguno subsiste. Entonces solo se le va a dar 25% del subsidio estatal preelectoral. Es decir, para que pierdan y ya Dios, muy buena. Exactamente. Ahora más, como se puso al 2%, y hay una serie de regulaciones. Lo dejo hasta allí en este caso. Porque también en la distribución de las curules vamos a volver al sistema del 2004 con una sola excepción. Ningún partido en un plurinominal podrá tener más de un residuo. No, puede tener uno. Pues no puede tener más de uno. Es decir, y ha sido muy pocas veces en la historia electoral panameña de los circuitos electorales que un partido se ha llevado 2 o 3 residuos. Pasó en San Miguelito. En San Miguelito normalmente porque tiene 7. Y termino esta. En la reubicación de las curules, porque el monto se mantiene, la provincia de Panamá, y particularmente los circuitos 87, 88, 89 y 810, tendrán que hacer ajustes y alguno va a perder y esa pérdida va a pasar para el 81, que es el circuito electoral que ha crecido más. Recuerde que desde el punto de vista presidencial hay 5 distritos fundamentales en este país, que son Colón, San Miguelito, Ciudad de Panamá, Chorrera, Arraiján. Ellos concentran el 45% del voto general presidencial. Si usted no está bien ahí, no se vista que no va. O sea que estos son parte de la reforma, le añado. Hay una cantidad de baches y de zonas grises y a veces oscuras que requieren una redefinición. No hay nada peor en materia legislativa que dejar a la interpretación áreas importantes porque crean confusión y crean dudas con respecto al proceso. Entonces, como la ley es su letra y su espíritu, si la letra no está clara y no existe el espíritu, entonces hay una especie de una suprainstitución que va a ser el Tribunal Electoral, que va a tener que llenar estos vacíos, y entiendo que el Tribunal está haciendo las consultas. De hecho, ayer estuvo Cambio Democrático en el Tribunal Electoral, y va a hacer las consultas para que la reglamentación ahora sea lo más clara posible. Pero fíjense, resolver problemas electorales vía la reglamentación abre el camino a impugnaciones. Y todo el proceso de impugnación, que les voy a hablar de ello en próximos días, está bastante complicado. O sea, aquí tenemos que enseriarnos un poco, tenemos tiempo para ver estos temas. Pero así como está el Código Electoral, con las reformas le da mucho poder a la Fiscalía y mucho poder al Tribunal Electoral, cuando debiera ser que el sistema esté diseñado para que sean lo menos recurrible a las interpretaciones del Tribunal Electoral y todos tengamos claro las reglas del juego. Hay reglas nuevas del juego. El tiempo electoral no es el que usted estaba acostumbrado. Y hay claras disposiciones que son novedosas. De manera que yo les recomiendo a todo el que quiere correr para algo o quiere dirigir campañas electorales, que lo primero que tiene uno que hacer cuando entra a un proceso electoral es saber las reglas del juego. No hay 4 strikes en béisbol, nada más hay 3. El que inventa 4 no existe. Y cuando usted hace 2 strikes y ahí le pega un foul, pueden haber 1000 fouls y seguirá haciendo 2 strikes. De manera que usted tiene que entender las reglas del juego, y los partidos políticos y los independientes deberían ya estar organizándose para hacer los seminarios de explicación, porque aquí va a haber una especie de crisis de abogadillo, sí. De abogadillo, no, la palabra no es abogadillo, de legal, porque quiere decir abogadillo es un término
despectivo, no quise decirlo, retiro. No, yo tengo mucho aprecio por los que estudian Derecho, porque yo nunca pude estudiar Derecho porque yo no lo entiendo. Es muy complicado para mí. Yo soy un hombre más simple. A mí me gusta saber que 2 más 2 es 4. Y tú le preguntas a un abogado 2 más 2 es 4 y él te dice cuánto quieres que sea. Y él hace para que sea 3 o 3,5 o 8. Yo no. Para mí 2 más 2 es 4. Bueno, les dejo todo esto y les invito a que vayan a la red del Tribunal Electoral, ¿no así? Y vean lo que está pasando. Y termino con esto. Tengo un poco de dificultades para hacer comunicaciones con mi... Y no creas que es que porque yo no nací en la era tecnológica. Tengo que aprender cosas. Pero cuando uno le pregunta a un muchacho joven, nieto, que es, él te quiere enseñar a una velocidad que en realidad es lo que quiere demostrarte que tú no sabes. Entonces yo necesito a alguien que tenga paciencia y me pueda enseñar. Porque los niños no enseñan, los niños quieren demostrar que saben. Y no hay duda de que saben porque ellos nacieron. La Internet tiene nada más 30 años. Y ciertamente yo tengo más de 30 años. ¿Me parece? Hombre.